Amén, hermanos. Que el Señor me les bendiga en esta oportunidad que el Señor nos concede estar de nuevo en esta forma virtual. Le damos gracias a Dios por la victoria que nos dio el domingo. Primer culto que hicimos así en una forma congregacional. Y la verdad, pues fue una experiencia maravillosa. Y agradecemos a Dios porque nos sacó en victoria. Amén. Así es que reciban saludos desde aquí de San Francisco, desde aquí de la ciudad de San Pancho, como decimos, hermanos y hermanas que están conectados ya, hermanos de Sacramento, reciban saludos también. Gracias por habernos apoyado el día domingo. Esperando que este domingo vuelvan a venir otra vez, porque lo vamos a hacer siempre en ese mismo parque. Amén. Así es que en esta tarde, gracias hermanos por su apoyo. Y en esta tarde, pues, vamos a orar para empezar, hermanos, a recibir la bendición de nuestro Dios. Así es que les invito, hermanos y hermanas, que cerremos nuestros ojos. Luego estaremos alabando al Señor con unas alabanzas. Gloria al Señor. Oremos a Dios, Padre nuestro. Señor que estás en los cielos. Gracias, Señor, le damos en esta hora por Señor, habernos permitido, Señor, la vida, ya que sabemos que solamente de usted depende, Señor. No depende, Padre, de lo que comemos, Señor, sino que es tu gracia y tu misericordia, Señor, la que nos tiene con vida, Señor. Señor, en esta tarde te suplicamos que nos limpies, que nos perdones, Señor, por favor. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Señor, perdona, Señor, toda rebelión, perdona todo pecado, perdona toda desobediencia que hayamos cometido, Señor. Yo sé, basada en la Biblia, que no te agrada la desobediencia, Padre, pero Dios mío, límpianos, Señor, con tu poderosa sangre, para que podamos, Dios mío, alabarte con todo nuestro corazón, y que estos cantos, Señor, lleguen, Dios mío, a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta hora, Señor. En nombre de Jesús, vamos a declarar que hay victoria, porque sí la hay. Todas las veces que nos reunimos, aunque el diablo diga que estamos derrotados, no estamos derrotados, sino que estamos en victoria. Digámosle a él, pues, saque el pandero de donde lo tiene, hermana y hermano, y alabemos al Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria,
escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino hermoso, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino hermoso, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, elevando mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, elevando mis manos al cielo, Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Jerusalén, que bonita eres, allí te oro, mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, allí te oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Hosanna al Rey, Hosanna al Hijo de David. Hosanna al Rey, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con toda la fuerza lo diga nuestra voz y la santidad. Hosanna en la santidad, Hosanna. Cantaré al Señor por siempre, contempla al Todopoderoso. Cantaré al Señor por siempre, contempla al Todopoderoso. Yo a la mar de la ferrería, de tu caballo echó a la mar. Yo a la mar de la ferrería, de tu caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 Padre de Dios, yo le alabo, Padre de Dios, y le alabaré. Padre de Dios, yo le alabo, Padre de Dios, y le alabaré. Hecho alabar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hosanna al Rey, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene, con toda la fuerza nos diga nuestra voz en la santidad. Hosanna en la santidad.
dijo Dios, su nombre se va a llamar Jesús. Aleluya. Que significa Salvador. Aleluya. O sea que Cristo le hizo honor a su nombre. Por eso es que no se llamó Tomás, no se llamó Pedro, no se llamó Germán, no se llamó Abraham, porque él había venido a salvar tu vida y mi vida. Por eso es que se llamó Jesús de Nazaret. Aleluya. Abramos la Biblia esta tarde en la carta de Primera de Pedro, su capítulo 2. Aleluya. Y vamos a estar leyendo el verso número 13. Aleluya, Jesús. Capítulo 2, verso 13. Vamos a estar leyendo al verso 17. La lectura está fácil. Después de Santiago está Primera de Pedro. Amén. Gloria al Señor. Leo la palabra del Señor, siempre honrando al Señor. Verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Amén. Gloria al Dios Todopoderoso. Hagamos una oración. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos da el privilegio, Señor, de poder, Señor, leer su Santa Escritura. Señor, cuando leemos su Santa Escritura, Señor, estamos leyendo, Señor, lo que su voluntad, lo que usted quiere del creyente, Señor. No está escrito solamente, Señor, para que lo leamos o para que lo oigamos nada más, sino que usted lo dejó plasmado, Señor, en el canon sagrado, Señor, para que obedezcamos, Señor, tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, siempre apelo a usted, porque usted es el agente que fue enviado por el Padre para que usted ministrara, Señor, a los creyentes y a la vez que respaldara, Señor, a sus siervos, Señor. Ruego, mi Dios, Espíritu de Dios, que metas esta lectura, esta palabra en cada corazón, ya que usted sí tiene el poder para poder hacerlo, para que esta palabra no caiga, Señor, en tierra, sino que caiga, Señor, en corazones, Señor, que quieren hacer la voluntad suya, Señor. Por Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.
Aleluya. El tema que estaremos tratando es: el creyente se debe de someter a las autoridades. Amén. Lo voy a repetir. El creyente se debe de someter a las autoridades. Aleluya. Hermano, los gobiernos terrenales, como usted lo sabe, todos los países, hermano, por muy grandes que sean o por muy pequeños que sean, hermano, tienen, hermano, gobiernos. Pero estos gobiernos, hermano, han sido establecidos por el Dios de los cielos. Amén. Ahora, hermano, los gobernantes, aunque usted no lo crea, son siervos de Dios. Amén. Son siervos del Señor. Y usted puede decir, pero no, ¿cómo va a ser siervo de Dios un impío? Pero si usted cree que no, lea Romanos 13:4. Ahí lo afirma. Aún, aunque los gobernantes, hermano, no sean creyentes, hermano, siguen siendo oficialmente, hermano, hombres de Dios, porque ha sido Dios el que los ha elegido. No importa la forma, cómo llegaron al poder, no importa, hermano, la forma. Usted sabe que hay varias formas de cómo puede un hombre llegar al poder, pero eso no le quita que Dios no fue el que lo puso, ya que la Biblia establece que Él es el que quita y el que pone reyes. Aleluya. Ahora, hermano, supóngase, hermano, que no hubiera gobierno en ningún país del mundo. Aleluya. Esto sería, hermano, un caos horrible. Hermano, si habiendo gobiernos, usted se ha dado cuenta, hermano, que el hombre por naturaleza es rebelde. Vea, hermano, en los otros estados o aún hasta aquí en California, hermano, cómo se levantan hombres, hermano, contra la autoridad, haciendo un montón, hermano, de delitos, habiendo autoridad, hermano, pero ellos lo hacen porque no temen a Dios. Mas, sin embargo, usted y yo somos creyentes y nos debemos de someter, hermano, a los gobiernos. Y aunque sean, hermanos, dictadores o aunque sean tiranos, aleluya. Y más adelante le voy a decir el por qué. Ahora, supóngase, hermano, que no hubiera gobierno. Hermano, esto sería como le dijera, hermano, hubiera violencia terrible por todos lados. Cada quien hiciera lo que quisiera, hermano. Si quisiera robar, roba. Si quisiera matar, mata. Si quisiera violar, viola. Y aún así lo hacen, hermano, habiendo gobierno. Ahora, hermano, la ausencia de gobierno, a eso se le llama anarquía. Y ninguna sociedad pudiera vivir, hermano, en anarquía, porque sería un caos terrible. Por eso es que usted y yo debemos de alabar al Dios de los cielos por haber establecido hombres en esta tierra, gobiernos en esta tierra, y todo por el bien de toda la sociedad, sean creyentes o no sean creyentes. Aleluya. Usted y yo debemos de glorificar al Dios del cielo, que es todo sabio, porque por sabiduría, hermano, Él estableció los gobiernos. Amén. Ahora, ya en el verso número 13, vamos a ver, hermano,
el motivo, el por qué toda persona, pero en especial el creyente, hermano, debe de someterse a las autoridades. Y esta parte del verso 13 lo dice: por causa del Señor. Pedro, hermano, declara aquí que el motivo para someterse, cuando hablamos de someterse, esa palabra quiere decir sumiso o obediente a las autoridades. Entonces, hermano, Pedro dice el motivo y dice que es por causa del Señor. ¿Cuál Señor? El Dios de los cielos. Aleluya. Al igual, hermano, que ocurre con todos los mandamientos, hermano, divinamente expresados en la palabra, como no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Esos son mandamientos, hermano, expresados en la palabra de Dios. Pues también esto de someterse a las autoridades por causa del Señor también es obligatorio para todo creyente, porque es Dios quien lo ha establecido de esa manera. Amén. Entonces los creyentes, hermanos, como le digo, debemos de obedecer, porque al obedecer a las autoridades estamos honrando ¿a quién? Al Señor de los cielos. ¿Por qué al Señor de los cielos? Porque Él es el que ha establecido los gobiernos. Aleluya. Entonces, hermano, al obedecer a las autoridades terrenales, hermano, honramos la soberanía de Dios. Y yo creo que como creyente lo que usted más desea es honrar a su Señor. Pero muchas veces, hermano, decimos honrar al Señor y desobedecemos. Entonces la cosa no es así. Si usted quiere honrar al Señor, si yo quiero honrar al Señor, tengo que someterme, hermano, a las autoridades. Ahora vamos a ver, hermano, el grado de sumisión. Dice en la siguiente parte: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Esta parte del verso 13 explica, hermano, la razón, el por qué Pedro dice esto. Y lo dice, hermano, que es para mantener la paz y el orden en la sociedad. Dios lo ha ordenado, hermano, de esta manera. Por tanto, no hacer caso a la orden de someterse a toda autoridad, hermano, estamos, hermano, en desobediencia y la falta de respeto al plan de Dios. Porque Dios, al establecer presidentes, al establecer gobernadores, al establecer diputados, al establecer, hermano, embajadores, al establecer cónsules, hermano, Dios lo ha hecho para mantener un orden en medio de la sociedad. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, Dios ha creado todos los fundamentos de la sociedad. Cuando Pedro dice toda institución humana, hermano, se refiere al gobierno, porque es una institución humana, pero aunque es humana, ha sido puesta por el Dios de los cielos. Por eso es que nosotros no debemos de tratar a nadie, a ningún presidente, hermano, con mal respeto. No, no digamos, hermano, al presidente Trump, no, ese viejo está loco. No, no digamos eso, porque allí estamos, hermano, y respetándolo a él. Y la verdad
le guste o no le guste, y no es que yo sea admirador o seguidor de él, porque yo soy seguidor de Cristo y no soy seguidor de él, hermano, pero hermano, nos guste o no nos guste, Dios es el que lo tiene ahí. Y si quiere, va a seguir 4 años más, si quiere Dios. Amén. Porque no vaya a decir, si él queda, no vaya a decir, hermano, hicieron trampa. No, no. Si él queda, es Dios el que lo va a mantener ahí. Y si gana el otro, pues Dios lo puso también. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, quede quien quede, gobierne quien gobierne, someternos a las autoridades, nos guste o no nos guste. Amén. Ahora, hermano, cuando dice institución humana, hermano, también, hermano, se refiere al trabajo. Porque usted sabe que en el trabajo, hermano, usted o yo somos, como decimos, hermano, somos chalanes nada más. Pero arriba de nosotros hay superiores. Está el dueño, está el director, está el gerente, está el hermano supervisor, está el manager, hermano. Entonces es Dios quien los ha puesto a ellos, hermano. Y desobedecerlos a ellos, estamos, hermano, entrando en contradicción con lo que nosotros creemos. Aleluya. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, nos debemos de someter a los que están arriba de nosotros también en el trabajo, porque es Dios quien lo ha establecido de esa manera. Y aunque hay hombres que tratan mal, hermanos, managers que tratan mal, pero Dios los tiene allí. Amén. Nos guste o no nos guste. También, hermanos, cuando dice institución humana, también se refiere en el hogar. Amén. Porque también en el hogar Dios ha puesto un orden. Aleluya. Ha establecido un orden. Y si no se respeta ese orden, el matrimonio es un caos. Usted sabe quién es la autoridad, hermano, en el hogar. El hijo, ¿verdad? ¿Sí? La mujer, ¿verdad? No, es el esposo, aunque a usted no le guste. Y no es que Dios la discrimine a la hembra, no. Es Dios el que decidió de esa forma. Como pudo haber dicho, la hembra va a ser la cabeza, hermano. Pero no fue así, fue el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza. Porque dice la Biblia que el primero que Dios creó fue el hombre. Por eso es que él es la autoridad. Pero como hemos llegado al tiempo, hermano, se metió eso de la liberación femenina, hermano, hay mujeres que quieren mandar al hombre. O si no dicen, nos vamos a casar, pero vas a mandar tú y también yo. Allí es desobedecer lo que Dios dice. La Biblia dice que la hembra se debe de someter a su esposo como al Señor. Amén. Como que no oigo nada. Amén. Yo creo que ya les he dicho una hembra que dijo, bueno, sí, yo acepto que mi esposo sea la cabeza, pero yo soy el sombrero, dijo, arriba de él. No, la cosa no es así, hermano. Todo, fíjese que Dios lo dejó, hermano, para que haya un orden, porque tu Dios y mi Dios es un Dios ordenado. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, estas instrucciones, donde habla de toda institución humana, son para que el creyente, hermano, las obedezca. No importa si es Nerón el rey, no importa si es Calígula, hermano, el que ocupa el palacio, hermano, imperial. La exhortación general es a someterse, a obedecer a las autoridades. Ahora póngase a pensar, hermano, esto fue un reto
para los primeros creyentes. Porque, hermano, cuando nació la iglesia primitiva, o cuando se escribieron estas palabras que Pedro está diciendo, hermano, ¿quién era el emperador de ese tiempo? Era Nerón. Y Nerón era un sanguinario. Nerón, hermano, aún su cabeza no estaba bien, sino que como que estaba loco. Pero a pesar de todo eso, hermano, es Dios que lo tenía ahí para cumplir todos sus propósitos. Entonces, hermano, y por eso es que Pedro está escribiendo, porque él se sometió, hermano, a Nerón. Él se sometió al imperio, hermano. Él obedeció, hermano, al rey. Aleluya. Verso número 14 dice, y a los gobernadores, como por él enviado. No solamente tenemos que obedecer al rey, que antes se le llamaba rey, aunque todavía hay rey, pero en los países de Occidente no se le llama rey, sino que se le llama presidente. Pero además de presidente, también hay, hermano, hay autoridades de menos rango, hermano, como los gobernadores. Amén. Y por eso es que dice en el verso, hermano, ya los gobernadores en el verso 14, como por él enviados. Entonces, hermano, sea de alto rango o sea de menos rango, hermano, el creyente, hermano, es llamado a obedecer, hermano, a las autoridades. Amén. Porque ellos están autorizados por Dios para, hermano, y dice la razón, el por qué están puestos por Dios. Dice, para castigo de los malhechores. Amén. Hermano, todo hombre, toda mujer que desobedece la ley, que se opone a la ley, hermano, el mismo Pablo en el capítulo 13 de la carta a los romanos dice que no en balde lleva la espada. Hermano, ¿por qué dice espada? Porque en el tiempo de Pablo, hermano, los soldados espada usaban. Amén. Pero en estos tiempos no llevan espada, sino que llevan fusil y llevan garrote. Y podemos decirlo de esta manera. No en balde llevan el fusil, no en balde llevan el revólver o la pistola o la escuadra. Y no en balde llevan, hermano, ese garrote. Amén. No crea. Por eso es que cuando alguien se porta mal, hermano, está bien que le den. ¿Por qué? Aquí lo dice, para castigo de los malhechores. Amén. Pero si usted y yo hacemos el bien, pero si usted y yo nos sometemos a la autoridad, dice la hermano, y alabanza de los que hacen el bien. Porque el creyente, hermano, estamos llamados a hacer el bien. Aunque también reconocemos, hermano, que la autoridad como que no reconoce, hermano, que los creyentes, hermano, hacemos el bien. Pero nos reconozcan o no nos reconozcan, hermano, nosotros estamos llamados a hacer el bien. Y acuérdese que quien ve todo es Dios, hermano. Y un día nos va a premiar, hermano, por obedecer, hermano, esto que estamos hablando ahorita. Amén. Porque si no obedecemos, también en el tribunal de Cristo va a aparecer esta desobediencia y van a ser puntos, hermano, puntos menos para ti por desobedecer lo que Dios ha establecido. Ahora, hermano, naturalmente hay excepciones donde el creyente no es llamado a obedecer. Hermano, porque cuando la autoridad nos pide algo que hagamos en contra, hermano, de lo que está escrito en la palabra,
ahí no estamos llamados a obedecer. Hermano, como en el caso de Pedro y Juan, que les dijo el concilio, no prediquen más en ese nombre. Les prohibimos que prediquen a ese tal Jesús. Hermano, entonces ellos dijeron, sean conscientes, debemos de obedecer a los hombres antes que a Dios. No, dijo Pedro, nosotros vamos a seguir predicando, y ellos siguieron predicando. Entonces, hermano, hay excepciones cuando no tenemos que obedecer, pero también al no obedecer en algo correcto, que Dios no está de acuerdo que obedezcamos, también la autoridad tiene el derecho de castigarnos. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos son autoridad y nosotros debemos de recibir con valor el castigo. Amén. Y no porque nos castiguen nos vamos a oponer. Amén. Porque si nos oponemos, hermano, estamos desobedeciendo a Dios y nos van a dar más duro. Amén. Así que, hermano, en esto de las leyes, en esto del gobierno, hermano, es de tener, hermano, un equilibrio. Porque muchos creyentes se equivocan. No se logra equilibrar. Hermano, y dice, ¿cómo voy a obedecer si son hombres? Claro, son hombres, pero han sido puestos por Dios. Amén. Sí. Usted puede ver a un policía chiquito, negrito, como sea, pero si es autoridad, no lo menospreciemos. Amén. El creyente no está llamado a discriminar a nadie por raza, por religión, por país, por creencia. No, nosotros somos llamados a hacer el bien. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Todopoderoso, que es todo sabio. Aleluya. Amén. Así que cada vez que veamos a un policía, démosle gloria a Dios. Ahí está tu siervo, Señor. Aunque usted no lo crea. Ahí está tu sierva, una policía chiquita. Ahí está tu sierva. Y está para, hermano, para guardar el orden. Y ha sido Dios quien lo ha establecido. Porque, repito, supóngase que no hubiera autoridad. Habiendo autoridad, vea cómo está el mundo. Hermano, óigame bien. En este tiempo la maldad está tan, hermano, arraigada. La maldad va creciendo más, hermano, que le están quitando poder a la autoridad. Y quitarle poder a la autoridad, hermano, es un gran error, es un caos. Es cierto que ciertas autoridades han cometido ciertas cosas que no están bien, pero quitarle autoridad a la autoridad, hermano, es, hermano, quitarle poder, hermano, porque la maldad va a crecer más. Aleluya. Pero usted y yo no somos llamados a desobedecer, sino a obedecer a las autoridades. Porque al obedecer a las autoridades, estamos obedeciendo a lo que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido las leyes y los gobiernos, hermano, todo para, hermano, para un orden, hermano, a nivel mundial. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Verso número 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Aquí está la razón, el por qué el creyente y toda persona se debe de someter a las autoridades. Porque dice Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que su iglesia, los creyentes,
vivan, hermano, de manera tan honrosa e intachable. ¿Por qué razón? Porque usted sabe, hermano, que el evangelio es atacado. El evangelio, hermano, de Cristo es tan santo, es tan puro, es tan perfecto el evangelio. Porque el evangelio no trae mal a la familia. El evangelio no le hace daño al hombre. El evangelio no le hace mal a la mujer, hermano, sino que le hace bien el evangelio. Amén. Y lo hemos experimentado nosotros, hermano. El evangelio nos ha hecho mucho bien, hermano. Desde el día que llegamos a Cristo, hermano, y experimentamos el evangelio, hermano, nos ha hecho hombres y mujeres dichosos. Hombres y mujeres con paz en el corazón. Porque la paz no se compra, hermano, en ningún lugar. La paz la da Dios cuando el hombre y la mujer se someten al Dios de los cielos. Aleluya. Sin embargo, hermano, el no creyente, la persona, hermano, aquí dice los insensatos, hermano, se levantan en contra del evangelio. Hermano, esto puede suceder en la universidad. Esto puede suceder en la escuela. Los hermanitos que van a la escuela. Esto puede suceder, hermano, en el trabajo. Esto puede suceder, hermano, entre familias que no son creyentes y creyentes. Pero ¿sabe cuándo atacan más el evangelio? Cuando nosotros damos un mal testimonio. Cuando el creyente, hermano, no es obediente a las autoridades. Entonces los insensatos, los enemigos del evangelio, hermano, atacan el evangelio. Y la verdad, el evangelio no tiene la culpa, porque el evangelio no hace mal a nadie, sino que los culpables somos nosotros, porque damos mal ejemplo a las personas que no conocen de Dios. Aleluya. Entonces, pero dice, hermano, la razón, el por qué debemos de someternos a las autoridades y a toda institución humana. Dice en el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, no solamente obedeciendo a las autoridades, sino haciendo bien, no haciendo el mal, sino haciendo el bien. Hermano, una persona, hermano, mire, puede callar, hermano, a otras personas que son enemigas del evangelio. ¿Cómo las puede callar? ¿Poniéndole la mano en la boca? No, hermano, sino con un buen testimonio. No hay necesidad, hermano, de que esta persona hable, de que, hermano, no hay necesidad de que las evangelice. Y no crea que me estoy contradiciendo, no. Pero, hermano, al dar un buen testimonio, hermano, hay veces no hay necesidad, hermano, de hablar, porque, hermano, es un mensaje sin palabras, hermano, porque los impíos van a decir, wow, esta persona la conocí antes, era rebelde, era malcriado o malcriada, era desobediente y ahora es obediente. ¿Qué le habrá pasado esto? Desde que hizo creyente, desde entonces esta persona cambió. De esa manera se hace callar a los enemigos del evangelio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, esa es la razón, el por qué, hermano, debemos de obedecer a las autoridades, y no solamente eso, sino que debemos de hacer el bien a donde quiera que andemos. Amén. Verso número 16. Como libres. Aleluya. Porque usted sabe que usted y yo antes no éramos libres. Éramos esclavos. Es cierto que no teníamos cadenas, porque cadenas, hermano, cadenas,
terrenales o cadenas de hierro no teníamos, pero estábamos encadenados por peores cadenas, porque las cadenas espirituales son peores que las materiales. Y nadie, hermano, óigame bien, usted y yo posiblemente practicábamos alguna religión, pero aún con religión estábamos, hermanos, esclavizados. Pero llegó un día en que llegó el libertador, no Simón Bolívar ni Matías Delgado, sino que llegó el libertador de libertadores, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y él rompió las cadenas, aleluya. Desde ese día, nosotros, hermanos, somos libres. Usted y yo, si es creyente verdadero, usted es libre. Yo soy libre. Amén. ¿Libre de qué? Estamos libres de la condenación del pecado, porque Cristo nos perdonó. Estamos libres de la esclavitud satánica, porque Satanás era el que nos gobernaba, aunque usted no lo crea. Pero ahora somos libres. Cristo nos libertó, porque el mismo Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces fuimos libres de la esclavitud satánica. Hermano, estamos libres de las corrientes del mundo. Porque hasta las corrientes del mundo, mire, éramos como pescaditos que íbamos arrastrados por las corrientes del mundo. Y nadie podía detener esas corrientes. Y esas corrientes desembocan en el infierno. Amén. Allá iba usted y yo como pescaditos, hermano, como pescaditos arrastrados. Hermano, así íbamos. Pero qué bueno que el Señor, hermano, metió su mano y nos hizo libres, nos sacó de las corrientes del mundo. Por eso es que el creyente no debe de seguir, hermano, porque hay creyentes que siguen las corrientes del mundo. Por lo menos ya viene Halloween. Yo no entiendo a creyentes que todavía celebran eso. Ya viene, hermano, noviembre, el Día de los Muertos, y todavía hacen tamales. No entiendo. También ya viene 24 y 31, y todavía añoran, ay, el 24, 31. No, ya Cristo ya nos libertó de las corrientes del mundo. También, hermano, estamos libres del poder de la muerte. Amén. Porque sabe usted, hermano, que si usted hubiera muerto sin Cristo, si yo hubiera muerto sin Cristo, hermano, la muerte nos hubiera atrapado completamente. Y con esto yo no digo que no nos vamos a morir. ¿Cómo no? Nos vamos a morir. Pero la muerte solo nos va, hermano, a atrapar un tiempo. Pero como ya fuimos libres del poder de la muerte, cuando Cristo resucite los muertos, hermano, le vamos a decir: bye muerte, bye huesuda, bye ganchuda. Y el poder de Cristo nos va a resucitar, porque así dice la Biblia. Aleluya. Amén. Ahora, pero dice, hermano, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Porque hay creyente que piensa que tiene licencia para pecar. Momento, usted ha sido libre ya no es esclavo. Si usted, hermano, el mismo Pablo dice que si uno se somete, hermano, a ser esclavo del pecado, hermano, no hay nadie que nos puede, hermano, libertar. Es cierto que al reconciliarnos de corazón, hermano, Cristo nos liberta también. Pero, hermano, hay muchos creyentes que, hermano, que toman como pretexto, hermano, el hacer lo malo. Pero no, ya fuimos libertados para la gloria del Señor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sabe cuál es el mejor ciudadano? Usted puede decir, el que paga los taxes. Y yo no estoy diciendo que no los pague. Páguenlo. Todo. Especialmente los creyentes. No seamos tramposos en ese punto. Hermano, porque usted sabe que los taxes es una ley. Y usted tiene que obedecer esa ley. Tiene que pagarle a Yares. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, dice, hermano, dice, sino como siervos de Dios. ¿Sabe cuál es el mejor ciudadano en una ciudad? Es aquella persona que vive como siervo de Dios. Porque verdaderamente un siervo de Dios, un hombre de Dios, trata, lucha por hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermano, un siervo de Dios. Porque un siervo, hermano, un siervo es obediente. Siervo no es aquel, hermano, que se jacta. Siervo no es aquel, hermano, que es orgulloso. No, el siervo es obediente. El siervo es humilde. El siervo, hermano, es callado. El siervo, hermano, es, hermano, ¿qué le digo? Hermano, no anda metido en líos, no, sino que el siervo, hermano, procura agradar a aquel, hermano, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Luego dice el verso 17, honrad a todos. Honrad a todos. Honrad a todos. El creyente está llamado a honrar a todas las personas. Sean impías, sean como sean. El creyente está llamado a honrar a Dios. ¿Por qué razón? Sencillo. Usted vaya hacia el libro de Génesis, va a encontrar que toda persona fue creada a imagen de Dios. Cuando usted vea, sea como sea la persona, pobre, rica, mal vestida, como sea, bien vestida, se bañe, no se bañe, hermano, merece respeto. ¿Por qué merece respeto? Porque ha sido creado a imagen de Dios. Por eso es que usted debe de respetar, hermano, a su hermano en especial. Estamos llamados a amar, como dice, hermano, en el decálogo. Hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero en especial somos llamados a amar, hermano, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque todos hemos sido lavados con la misma sangre. Y el mismo apóstol Pablo dice, todos fuimos hermanos bautizados en el mismo cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermano, estamos llamados a honrar a todos. Cuando usted habla de su prójimo, cuando usted habla de su hermano, aunque lo haga en secreto, no lo está honrando, sino que lo está deshonrando. Cuando usted le falta el respeto a su superior, no lo está honrando, sino que lo está deshonrando. Amén. Hermano, entonces, hermano, pero Pedro dice honrar a todos. Amén. A todos hay que honrar. Amén. Amar a los hermanos. Amar a los hermanos, en especial a los hermanos. Porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Hermano, si usted ve a su hermano, hacer algo malo, sí, llámele la atención. Yo no digo que no, llámele la atención, pero con amor. Porque no vaya a ser que un día usted
sea el que cometa el error, hermano, y va a venir otro, hermano, que no tiene misericordia y le va a dar duro. No. Entonces, por eso es que nosotros debemos de corregir, hermano, pero con amor. Amén. Entonces, dice, amar a los hermanos. Yo pregunto en esta tarde. No sé si alguno que me está viendo o lo va a ver después, hermano, tiene algo contra su hermano. Hermano, el mismo Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿70 veces? No. Sino que debemos de perdonarlo cada vez que nos ofenda. Amén. Entonces dice, temer a Dios. Hermano, tememos a Dios. La palabra temer no es miedo, sino que es, hermano, es, como le digo, es reverencia. Cuando, hermano, cuando lo glorificamos, hermano, estamos temiendo a Dios, porque, hermano, estamos, hermano, dándole glorias y honra. Cuando nos apartamos del mal, cuando nos apartamos del pecado, hermano, estamos temiendo a Dios. Y el mismo Salmo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que si alguno quiere ser sabio, hermano, apartémonos de lo malo y ahí estamos siendo muy sabios. Temer a Dios. Luego dice, honrar al rey. Pedro vuelve a recalcar esto de honrar al rey para que, hermano, al creyente no se le olvide. Hermano, aunque sea como sea la persona que esté en eminencia, aún el mismo Pablo dice que nosotros debíamos de orar por las personas que están en el poder o por los que están en eminencia. Amén. Porque, hermano, el rey, hermano, se llame como se llame, sea como sea, hermano, sea un tirano, sea, hermano, como sea esta persona, tiene que ser honrada, especialmente por los que conocemos a Dios. Amén. Esta tarde, aquí termino y hagamos una oración al Señor. Yo no sé si usted ha estado obedeciendo o desobedeciendo, pero con su boca posiblemente diga, no, Señor, no he estado obedeciendo. No, o no he estado desobedeciendo. Pero su conciencia le habla. Y su conciencia le dice la verdad. Porque la conciencia no calla. La conciencia dice la verdad. Y si tu conciencia te acusa, esta tarde puedes pedirle perdón al Señor. Amén. Entonces, hermano, hagamos una oración al Señor. Oremos, Padre nuestro, que estás, Señor, en los cielos. Gracias, Señor, le damos en esta hora por esta palabra, Señor, donde somos llamados, Padre, a obedecer, Señor, a las autoridades. Señor, danos un espíritu manso. Señor, toda rebeldía, quítala, Señor, de nosotros, por favor. Señor, ayúdanos a obedecer, Señor, esto, Señor, que Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dejó escrito. Yo sé, Señor, que es tu voluntad, que obedezcamos, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes. Ayúdanos, Señor, a no ser desobedientes. Porque yo creo que todo creyente desea hacer tu voluntad. Señor, por Cristo Jesús, Señor, gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor,
y amén. Con los ojos cerrados, quisiera preguntar si en medio de los hermanos hay algún amigo, una amiga que todavía no ha aceptado a Cristo, pero que ahora desea entregarse al Señor. Esta noche usted puede acercarse a Dios. Tan solamente confiésele su pecado a Dios, porque Dios es el único que se lo puede perdonar. No es la religión, no es su creencia la que le va a perdonar su pecado, sino que el único que le puede perdonar su pecado y para que no reciba la condenación eterna, se tiene que arrepentir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Si usted lo quiere hacer, repita conmigo esta oración, pero repítala con todo su corazón. Padre nuestro, que estás, Señor, en los cielos. Gracias, Padre, le damos en esta hora por tu palabra. Señor, ahora reconozco que soy pecador. Reconozco que no hay nadie que me pueda perdonar, sino solamente usted. Límpieme de mi pecado. Hágame una nueva criatura porque solamente usted tiene el poder. Señor, transforma mi vida, por favor. Quiero ser una persona obediente a ti primero y también, Señor, a los gobiernos, a las leyes. Perdona mi maldad. Límpiame de mi pecado. Borra mis rebeliones. Aplica tu sangre, Señor, a mi pecado, porque sé que tu sangre es la única que me puede limpiar. Por la fe recibo el perdón. Por la fe te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor, por perdonarme. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones. La familia López pide oración por hermano Israel Méndez y por su familia, por la pérdida de su padre. Que Dios le dé fortaleza al hermano Israel y a toda su familia. Para la gloria de Dios, su papá era cristiano. Hermano Israel, lo siento mucho. Aunque yo nunca conocí a su papá, pero lo conozco a usted y usted es de mucha estima para mí y lo siento mucho por la pérdida de su padre, ya que usted está lejos y no puede ir, pero sé que mi Dios Todopoderoso le va a dar la fortaleza que usted necesita. Sé que en este momento las palabras que digamos se quedan cortas. No podemos llegar al corazón de mi hermano, pero sí hay un Dios que sí llega al corazón de él y él es el que lo va a fortalecer. Hermano y hermana que está sintonizando esta cinta o esta transmisión, oremos por nuestro hermano Israel.
Oremos por sus hermanos. Oremos por su hermana que está en Nueva York, porque tiene una hermana en Nueva York, que lo mismo ha de estar sintiendo el dolor de la pérdida de su padre. Y oremos, hermanos, por nuestros hermanos. Oremos, Padre nuestro. Señor que estás en los cielos. Señor, ten misericordia de mi hermano Israel, de su hermana que está en Nueva York, de sus hermanos que están en Guatemala. Creo que también tiene hermanas en Guatemala, Señor. Señor, a toda la familia, Padre, fortalécela, Dios mío. En el nombre, Señor, de Jesús de Nazaret, ten misericordia, Señor, de toda la familia. Señor, por favor, mi hermano Israel, fortalécelo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, dale la fuerza, dale la consolación necesaria en estos momentos, mi Dios. Señor, sea usted fortaleciendo, sea usted dándole tranquilidad en medio de la angustia. Señor, por Cristo Jesús, Señor, en tus manos dejo a mi hermano, dejo a toda la familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a dar los anuncios. Para el día jueves, sigamos, hermano, orando. Y les voy a poner una carguita. Oremos por el culto del domingo. Pero no se le va a olvidar. No le va a olvidar clamar por ese culto del domingo. Que Dios nos dé otra victoria. Hermano, va a ser en el mismo parque. Un día de esto vamos a poner la dirección, pero va a ser en ese mismo parque. Hermano, si usted se pierde ese parque, hermano, búsquenos y nos va a encontrar. Pero de todos modos, un día de esto vamos a poner la dirección para decirles más o menos por dónde es que vamos a estar. Amén. Pero vamos a estar en ese mismo parque McLaren. Amén. A las 11 de la mañana. Les voy a pedir otro favor. Procure levantarse más luego, porque muchos este domingo llegaron ya un poco tarde. Hermano, hay que levantarse un poco luego, es para glorificar al Señor. Yo creo que todos deseamos congregarnos, hermano, y por eso es que debemos de hacer todo por, hermano, levantarnos luego y ir a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, hermano, vamos a recoger una ofrenda. Aleluya. Ofrendas y diezmos, si usted no ha diezmado, hágalo para la gloria del Señor. Hermano, si usted está trabajando, hágalo, por favor. No es, hermano, no es que yo les quiera sacar dinero, no, no. Usted sabe que como creyente usted está obligado, hermano, a diezmar. Amén. Aleluya. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, le damos en esta hora por habernos permitido, Señor, esta hora, haber terminado. Gracias, Señor, porque nos diste la victoria también. Porque, Señor, hay victoria. Es victoria cuando predicamos tu palabra, usted nos da la victoria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Pueblo de Dios dice, amén.